alto índice de re-roturas, ¿no? Más aún en diferentes grupos poblacionales, pero en general se puede llegar hasta desde un 5% hasta un 20% en algunas series de redesgarro del ligamento cruzado anterior en pacientes en los cuales por diferentes factores se puede producir. Y debido a esto es que la biomecánica de la rotura pues ligamento cruzado anterior se sabe que lo más frecuente es a través de un mecanismo indirecto, más no directo. Ese mecanismo indirecto pues que produce la rodilla en valgo y en rotación interna genera no solo lesión del ligamento cruzado anterior, sino también se ha visto, se ha estudiado que genera lesión de estructuras que encontramos en la zona anterolateral de la rodilla, los cuales pueden comprometer esta estabilidad y que no va a bastar solamente tal vez una reparación del ligamento cruzado anterior. Esto, ¿cómo se inicia nuevamente el enfoque o el interés sobre esta región de la rodilla? Muchos años atrás, en el 82, Bayer describió pues, la parte lateral de la rodilla en 3 capas, muy parecido a lo que hizo Warren en la cara medial, en una primera capa en la cual está cubierta por la bandereta iliotibial y sus expansiones anteriores, una segunda capa que en la parte anterior va a tener un retináculo patelar, la parte posterior, la cabeza lateral del gastrocnemio y la cápsula posterolateral, y una tercera capa más profunda que es la articulación propiamente dicha, la cápsula y el ligamento colateral lateral. Pero en el 2013, el grupo de Bélgica, del doctor Claes, hace una publicación, un artículo de anatomía sobre el ligamento anterolateral, un nuevo descubrimiento, dicen ellos, que encontraron un nuevo ligamento, el cual puede ser la solución de todos nuestros problemas, de todo lo que habíamos estado discutiendo, pensando, cómo podemos generarle mayor estabilidad a la rodilla. Y este fue tanto revuelo que incluso, aquí podemos ver el que se refiere al ligamento anterolateral. En su descripción anatómica, él menciona que este ligamento viene desde el mismo epicóndilo hasta pasar por encima del ligamento colateral lateral y llegar a un nivel medio entre el borde anterior de la cabeza del peroné y el borde posterior del tubérculo del Jerdí. Esto causó un revuelo internacional que incluso unas cadenas como la BBC de Londres, el New York Times, mencionaron como un nuevo ligamento de la rodilla y que iba a ser la solución para todos los cirujanos de rodilla, ¿no? Para poder ya tener menor problema con la reconstrucción o la deficiencia del ligamento cruzado anterior. Pero es realmente un nuevo ligamento. Eso es lo que se comenzó a discutir viendo la literatura. Teniendo en cuenta que según en el 1879 describe pues una banda fibrosa perlada, resistente, ¿no? Que genera una extrema tensión cuando se aplica en rotación interna de la rodilla a nivel de la tibia, que está relacionado con la fractura que él mismo menciona. Huxon en el 76 describe también a nivel de su descripción anatómica un engrosamiento de la cápsula anterolateral a nivel medio, que describe como el ligamento del tercio medio de la cápsula lateral. Y Terry en el 93 describe la capa cápsula ósea de la bandeleta iliotibial. Y Claes en el 2013, como mencionado, responde el ligamento anterolateral de la rodilla. Todos estos con una descripción anatómica muy parecida, y creando la duda si realmente es un ligamento nuevo o solamente un nombre distinto a la estructura que se le está mencionando. Entonces hay primero que ver y comprender la anatomía, ya mencionado como un complejo anterolateral de la rodilla. Para poder estudiar la anatomía del complejo anterolateral de la rodilla es bastante complicado, sobre todo porque los diferentes autores le van a mencionar distinta anatomía, distintos planos, distintos temas de tipos de disección, el cadáver, si es un cadáver fresco, es un cadáver embalsamado, va a diferenciar las estructuras que se van a poder encontrar. Y no hay un consenso aún universal. Pero sí el ESCA en el 2018 hizo un consenso sobre sobre el complejo anterolateral de la rodilla, el cual nos podemos basar para poder tener un orden, para poder hablar de una manera más adecuada. Ellos mencionan que en la primera capa vamos a encontrar la bandeleta iliotibial superficial y su extensión iliopatelar. ¿Ok? Simplemente sacamos la piel, la grasa y encontramos estas estructuras. Una vez abierta la bandeleta iliotibial superficial, vamos a encontrar
la bandeletia iliotibial profunda, en la cual vamos a encontrar dos estructuras, las fibras de Kaplan, que van a permitir que la unión entre la bandeletia iliotibial y el fémur, y la cápsula, y la capa cápsula ósea. Estas estructuras vamos a ver más adelante que son bastante importantes, su reconocimiento, incluso su biomecánica. Y en la parte más profunda encontramos, una vez retirado por completo la bandeletia iliotibial, el ligamento anterolateral y la cápsula anterolateral. En este aspecto, lo que vemos, que es lo que realizan ellos en su disección, es al momento que encontramos el ligamento colateral lateral de la rodilla, se genera una rotación interna y se puede ver como hay una banda que se tensa, que cruza el ligamento colateral lateral. Y esta se le llama y se le ubica como ligamento anterolateral de la rodilla. Muy bien. Y la descripción anatómica de este ligamento anterolateral de la rodilla, ya en muchos autores, es distinta a la descrita por Claes en un primer momento, sobre todo en su inserción proximal, debido a que la inserción proximal va a estar regida, va a estar dada sobre todo en una zona, se va a insertar en la parte posterior y proximal al epicóndilo femoral o a la inserción del ligamento colateral lateral, y si su inserción tibial viene a ser la misma, que es en la parte media entre el borde anterior de la cabeza del peroné y la parte posterior del tubérculo de Yerdi. Pero, ¿cómo funciona esta bandeleta, este complejo anterolateral de la rodilla? Si realmente es tan importante o no en el control de la estabilidad. Una de las maneras en las cuales nosotros examinamos la rotación de las rodillas es a través del examen del pivot sheet. El pivot sheet es un examen bastante complejo. No va a depender solo del ligamento cruzado anterior, sino también de las estructuras circundantes, tanto cápsulo-ligamentarias como musculares, así como incluso la posición que tiene la cadera, la posición incluso de músculo que se encuentra más alejado de la zona, como el bíceps femoral y diferentes estructuras. Entonces, pero es lo que más nos puede asemejar desde el punto de vista clínico para poder estudiar este fenómeno rotacional. Entonces, aquí Noyes en el 2017, en su estudio sobre biomecánica de la parte anterolateral de la rodilla, menciona, y este es un dato muy importante, que cuando yo solo tengo un desgarro del ligamento cruzado anterior, pero mis estructuras anterolaterales completas, me va a presentar un pivot sheet de primer grado. ¿Ok? Pero que si mis estructuras anterolaterales se encuentran comprometidas, voy a tener un pivot sheet de 2 o tercer grado. Con lo cual, sí me dice, sí me confirma de que las estructuras anterolaterales presentan un rol en la inestabilidad anterolateral, sobre todo de un grado amplio. Pero de estas estructuras, Kittel mencionó que las más importantes, como podemos ver acá, es la misma bandeleta iliotibial, ya tanto superficial como profunda, más no tanto la cápsula o el ligamento anterolateral de la rodilla. Sobre todo en la flexión a partir de 30 a 90 grados. El principal estabilizador en pareja, tanto de la traslación anterior de la tibia con la rotación anterointerna de la tibia, en cerca de extensión o de 0 a 30 grados, sigue siendo el ligamento cruzado anterior. Pero pasados los 30 grados, quien toma la mayor importancia, según Kittel, es la bandeleta iliotibial. Y esto debido a que Viera en el 2007 menciona que hay una especie de unión y de sinergia que se realiza a través del ligamento cruzado anterior y la banda cápsula ósea, lo cual sostiene el cóndilo femoral lateral y el cóndilo lateral tibial para evitar esta rotación y esta traslación anterior de la tibia sobre el fémur. Un dato importante también que lo menciono, aunque no está como parte del complejo anterolateral de la rodilla, pero es también la integridad que tiene el menisco lateral para evitar la rotación anterointerna de la tibia sobre el fémur. También tenerlo en cuenta. Entonces, ¿en quién es este grupo? También menciona o da una orientación, aunque todavía no hay un consenso establecido, de a quiénes se les debe realizar este tipo de un procedimiento o repararles o reconstruirle pues alguna de estas estructuras del complejo anterolateral. Entre ellas mencionan pues la revisión del
revisiones del LCA, aquellos pacientes con un pivochit de grado alto, pacientes con un geno recurvatum o hiperlaxos, y en pacientes jóvenes, sobre todo menores de 20 años, y que se encuentren pues en actividades relacionadas al pivote, tipo básquet, fútbol, rugby, diferentes actividades que generen pues pivote a nivel de la rodilla. Personalmente, la técnica que a mí me gusta realizar es el Lemier modificado, en el cual, para reconstruir en este caso en estos pacientes seleccionados, no en todos, utilizo una porción media de la bandeleta iliotibial, lo paso por debajo del ligamento colateral lateral y lo fijo en una posición postero-proximal con respecto al epicóndilo. De un punto de vista más objetivo, se menciona que se puede colocar este punto, esta inserción, ya sea entre el epicóndilo y las fibras proximales de Kaplan. Entonces, la técnica que realizo al momento después de haber realizado un ligamento cruzado anterior, actualmente, antes de pasar el ligamento cruzado anterior por completo, hago eso de pasar el túnel femoral para evitar la confluencia de túneles que se puede presentar con la técnica anatómica. Entonces, al momento localizo mi epicóndilo, mi tubéculo de Gerdy, realizo una incisión superficial sobre esto y ubico mi bandeleta iliotibial superficial. Mido unos 10 milímetros y reseco desde la parte del tubéculo de Gerdy, se queda insertado y retiro alrededor de unos 8 a 9 centímetros de bandeleta iliotibial, dejando la parte distal insertada en el tubéculo de Gerdy. Ubico el ligamento colateral lateral, lo paso por debajo, coloco mi túnel, como digo, proximal y posterior al epicóndilo lateral, con una orientación de unos 45 a 30 grados proximal y anterior para evitar confluencia de túneles, y normalmente lo fijo con un tornillo de interferencia. La fijación normalmente la realizo, se puede realizar entre unos 0 a 60 grados, no va a haber ningún problema. Normalmente la realizo yo a 20 grados de flexión, en rotación neutra, y sin realizar ningún tipo de constreñimiento a nivel de la parte lateral, tibio-femoral, y al momento de traccionar el ligamento, la plastilla, muy suave, se menciona en la literatura alrededor de 20 newtons, no más de fuerza se le tiene que dar, pero bueno, en la práctica 20 newtons, ¿cuánto significa? Nadie lo sabe, pero sí lo suficiente para poder generar una mayor estabilidad. Compruebo la estabilidad, compruebo la movilidad y veo que no hay ningún problema. Como pueden ver, este es un paciente menos de 20 años, paciente de 17 años, si no me equivoco, es un jugador de reserva de menores del Barça FC, acá en Perú, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior. Podemos ver la incisión tanto de la zona de la artroscopía, los portales, como la toma de injertos isquiotibiales, y la incisión lateral donde se hizo el Lemier modificado. Se puede ver que el paciente a las 2 semanas respondió muy bien, camina, y uno de los principales miedos que hay al realizar esta técnica es si el paciente va a poder tener un movimiento adecuado. Los pacientes, al menos todos los que he realizado, tienen un movimiento adecuado, no he tenido ningún problema de artrofibrosis ni disminución de rango de movimiento. ¿No? Entonces las indicaciones son muy parecidas a las que les he mencionado por el grupo anterior. Aquí hay otro caso de un paciente varón de 14 años, división menores del Club Sporting Cristal. Y también le realicé un procedimiento lateral. Se ve que el paciente, esto ya es a las 8 semanas, realiza actividades de propiocepción, actividad de cadena cinética abierta. Y este es un caso muy interesante que siempre me gusta mencionar. El jugador de fútbol, si bien tiene 32 años, es profesional, por lo cual opté también colocarle hacer una tenodesis de Lemier. Y como ven ustedes en el video, el paciente está realizando saltos y haciendo actividades ya de campo. Este video me lo manda el paciente cuando tenía 2 meses de operado, porque el paciente fue en Huancayo.
y su fisioterapeuta le dijo, como ya te encuentras bien, haz tales actividades. Obviamente después el paciente le dije que no puede realizar esas actividades, no hay que confundirlo, la recuperación o el protocolo post-rehabilitación es el mismo en un paciente que se realiza este procedimiento como el que se realiza solamente una reconstrucción aislada del ligamento cruzado anterior, pero me hace pensar que al menos al haberle realizado esto, el paciente no tuvo complicación y no se rompió. Lo puedo ver acá a los 5 meses, una resonancia magnética control, el ligamento, la plastía íntegra, y en la otra, en la resonancia magnética frontal que estoy mostrando, puedo ver que la plastía también se encuentra en adecuada posición, ¿no? Entonces, sobre la base que he mencionado, hago pues una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la evidencia realmente de la plastía en un paciente de ligamento cruzado anterior? Si esta realmente ayuda en algo, ¿no? Y para responder estas preguntas, vamos a pasar a la siguiente exposición con Juan Miguel. Nos va a ayudar a poder calmar estas dudas. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, doctor Ortega. Una exposición bastante clara, didáctica, muy nítida. Y bueno, nos deja colgando en el aire una pregunta, la cual el doctor Juan Miguel del Castillo, pues con su exposición, nos dará, pues, nos aclarará este tema y bueno, nos aportará también con su experiencia, ¿no? Bien, muchas gracias, muy claro Alejandro. Estoy tratando de compartir mi pantalla, capaz que tenés que dejarla de compartir vos o Sí, ahorita le dejo compartir. Estoy buscando dónde es. Ya. a ver si puedo ahí. No la están viendo todavía, ¿no? A ver ahí, avísenme si la están viendo. Todavía ¿Aún no, no? doctor. Ya está, doctor. Ahora está, perfecto. Aparece una pantallita chiquita, como dijo. A ver, déjame ver. Bien, perfecto. Ahí estamos. ¿Me están viendo todos? Sí. Así es, doctor. Bueno, primero que nada, bueno, agradecer a Alejandro por la invitación y la coordinación de este evento, muy especialmente también a mi amigo David Torres, que bueno, es un amigo que trabajamos juntos en SLAR y sé que está muy contento de que estemos acá hablando para su país. Y a todos ustedes por la invitación, creo que va a salir un lindo webinar y está bueno que los países de Latinoamérica trabajemos en conjunto. Después la posición muy clara y muy buena, Alejandro. Yo voy a tratar de encarar el tema desde el punto de vista de una charla que di previamente para SLAR, que él hizo algunas modificaciones justamente para la charla de hoy. La pregunta que yo me hacía era, bueno, en el escenario de una plástica de ligamento cruzado anterior primaria, que generalmente es el que tenemos más acceso cuando empezamos a operar, no tanto en el escenario de una revisión, cuando tenemos esa plástica primaria, ¿cuándo está indicado hacer algo a nivel articular? ¿Qué nos dice la evidencia, verdad? Lo que dejó planteado Alejandro. Para ese caso, entonces, hay conceptos fundamentales que debemos tener bien claros desde el inicio. El primero es que la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior tiene buenos resultados subjetivos y objetivos. Eso está demostrado. La persistencia de esa laxitud rotacional nos lleva a peores resultados, a que falle nuestro injerto y aumente la tasa de revisión hasta un 30%. El 90% de las lesiones del SA se asocian a un complejo anterolateral, eso lo dijo Terry y sus colaboradores, a veces subestimado o subdiagnosticado, y esto es evidencia de clase ya demostrada, y cuando haya buena evidencia vamos a poner ese tic verde, ¿está? Lo que es interesante es que todo lo que habló Alejandro es verdad, no es de ahora el Lemer, ¿verdad? Strickler, Lemer, McIntosh, son todas técnicas que se hablaban en los 70, en los 80, y algunas están descritas a nivel del año 37, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó? La evidencia sobre este tema no era buena en el sentido de que en 1989 la Asociación Americana de Sport Medicine desaconsejó la plástica articular asociada por tener pobres resultados, por generar un constreñimiento del compartimiento externo y por falta de estudios prospectivos, clínicos, serios que le mostraran que servía para algo. Entonces, ¿qué cambió? Que ahora volvemos a hablar de esto y es interesante. Parte de lo que dijo Alejandro, que acá vamos a estar justamente de acuerdo en que
Desde el año 2013, cuando Steven Claes vuelve a hablar justamente del ligamento anterolateral y lo define como una estructura hasta el punto de vista histológico, como verdadera, diferente a la cápsula, sumado a los trabajos de la Prada y de varios otros autores que investigan no solamente este ligamento, sino también la inserción de la bandeleta iliotibial, y se habla de las fibras proximales y distales de Kaplan. Y si ustedes se fijan acá a la izquierda, miren la cantidad de artículos que desde el año 2013 hasta el año 2017 se dedicaban solamente a hablar de la anatomía del ligamento anterolateral, ya bien definido y con buena evidencia de que existe y que ese sector externo de la rodilla tiene sus implicancias. ¿Qué implicancias? Las biomecánicas. Algo de la evidencia que ya dijo Alejandro, pero para aportarle un poco más a esto es interesante ver cómo la reconstrucción del ligamento cruzado anterior aislada no restaura la traslación tibial anterior ni la rotación interna en el contexto de una lesión del complejo. Entonces, en este estudio robótico cadavérico de Bale, del doctor Laprat, lo que se ve muy claro es que cuando tenían la rodilla intacta, le seccionaban el cruzado anterior, el ligamento anterolateral y las fibras de Kaplan, luego reconstruían el ligamento cruzado anterior y hacían dos grupos. A uno le hacían primero, en la primera secuencia, la reconstrucción del ligamento anterolateral, y al otro la tenodesis articular, y después lo cambiaban. En definitiva, lo que demostró esto es que ambas plásticas articulares, tanto la tenodesis como la reconstrucción, disminuían la rotación tibial interna. Ahora, ambas lo hacían por encima del estado nativo de sobreconstreñimiento. Esto es un buen nivel de evidencia que nos dice que trabajar su sector anteroexterno nos va a permitir corregir esta inestabilidad rotacional persistente, pero a un nivel inclusive mayor al nativo. Este otro trabajo es muy interesante porque también es robótico cadavérico, y lo que justamente busca es comparar cuando se reconstruye el ligamento anterolateral o se trabaja sobre las bandeleta iliotibial distal o las fibras de Kaplan. Y lo que ve es el aporte de cada una. Esto es muy interesante porque realmente lo que se ve con buen nivel de evidencia acá es que el mayor aporte sería para limitar la rotación tibial interna de las fibras de Kaplan distales de la bandeleta iliotibial y no tanto del ligamento anterolateral. Esto también está apoyado por los trabajos de BAP, los de Kittel, que nombró Alejandro, y los de Noyes. Ahora, si ya vamos a ver el aporte biomecánico de la reconstrucción justamente del ligamento anterolateral, ¿verdad? Lo que vemos acá en el contexto de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior es que la tenodesis articular, para fijarla bien, como dijo Alejandro, hay que hacerlo en rotación neutra, profunda el ligamento colateral lateral y a cualquier ángulo de flexión, pero con tensión de 20 newton. Esto es fundamental porque de alguna manera lo que hace es restaurar la biomecánica nativa de la rodilla sin aumentar el sobreconstreñimiento lateral. En el caso de reconstruir el ligamento anterolateral, debe fijarse en extensión completa con tensión de 20 newton. Por supuesto que, como dijo bien Alejandro, la tensión de 20 newton es muy difícil de uno manejarla. Esto es interesante por lo que dijimos. Dijimos que había trabajos o había un conocimiento de que había un cierto sobreconstreñimiento lateral. Y eso puede preocupar en la evolución porque de alguna manera podría aumentar las presiones del compartimiento y llevar a una degeneración artrósica del compartimiento externo. En este estudio lo que se vio fue que las presiones de contacto no se aumentaban comparadas con lo que era la columna basal, ¿verdad?, de presión. Esto es interesante porque se comparó en un estado con menisco sano, con menisectomía subtotal, con reconstrucción tipo LED, o sea, tenodesis articular, y nunca aumentó las presiones. Ahora, la siguiente pregunta de la evidencia que nos tenemos que hacer es, muy bien, yo quiero restaurar la anatomía normal de la rodilla, le hago una tenodesis, la asocio. ¿Esto me mejora los resultados de mi plastia? Y el trabajo número 1, creo que se publicó parte este año y tiene que ser el trabajo que guíe nuestro razonamiento, es el trabajo del Stability Group de Gedgud. Este grupo, que tiene su base en Canadá, donde trabaja Gedgud, pero que ha sido multicéntrico, es muy interesante porque lo que hace es una población de riesgo, ¿no? Porque una crítica que se hacía a todos estos estudios era que no tomaban los pacientes de mayor riesgo. Bueno, 14 a 25 años, jóvenes atletas con deportes de pivoteo, que presentaron un pivot shift grado 2 o mayor, o sea, de alto grado, hiperlaxos y con recurvatum de mayor a 10 grados, en estos pacientes de alto riesgo se hizo, además de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, se le agregó una tenodesis extraarticular. Se siguieron por 2 años en un estudio randomizado, clínico y controlado.
¿Y qué se vio? Que había un 4% de ruptura del injerto y una disminución significativa de la laxitud rotacional comparado al grupo que se hizo solamente el ligamento cruzado anterior. Esto es evidencia tipo 1, o sea, es un estudio clínico controlado. Cuando uno encuentra una evidencia de este tipo, puede de alguna manera, es la evidencia tipo 1 la que nos puede hacer cambiar una conducta, ¿verdad? La siguiente pregunta es, bueno, está bien, bajó la tasa de ruptura de injerto, bajó la laxitud, pero ¿nos mejora los resultados funcionales? Bueno, hay evidencia tipo 1, que también se desprende de un reporte preliminar de este mismo estudio Stability Group, que no se encontraron diferencias significativas a 2 años entre los grupos de LSA y los grupos de LSA más tenodesis. Esto está en consonancia con la literatura internacional y las revisiones sistémicas, donde asociar una tenodesis articular no mejora los resultados funcionales. Ahora, también hay un grupo, que es el de Sonner y Cotet, que se dedicó a estudiar la reconstrucción del ligamento anterolateral cuando hacía un cruzado anterior. También tuvo un follow-up de 2 años. No es un estudio de la misma potencia que el anterior, porque es de un solo cirujano, no es multicéntrico, pero sí se ve que disminuye también la falla del injerto al reconstruir el ligamento anterolateral, que baja solo un 4% frente a un 16% de falla cuando se hacía solo técnica hueso-tendón-hueso y un 10% de falla cuando se hacía solamente isquiotibiales. Si vemos que los resultados funcionales no tienen diferencias significativas, está asociado y va en consonancia con el trabajo de Gergut de Stability Group, y los metaanálisis todos dicen lo mismo. Inclusive Zaffarini, que hace una técnica particular de plástica articular, tiene un follow-up más grande, hasta de 10 años, inclusive se anima a decir que no encuentra evidencia de artrosis. Evidencia buena, aunque de menor entidad que la de Stability Group. Ahora, si uno se pregunta, dentro de lo que son las reconstrucciones del ligamento anterolateral y dentro de las tenodesis articulares, como la LEMAR que comentó Alejandro, ¿existe alguna técnica que tiene mejores resultados o que biomecánicamente es mejor que otra? Hasta el momento no hay ninguna evidencia con buen nivel que nos afirme esta cuestión. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros reconstruyamos, hagamos una planta articular, la que nos quede mejor, la que estemos más familiarizados con la técnica, ya con eso basta, ninguna es mejor que otra. Entonces, una de las explicaciones de por qué la plastia sirve, por qué la plastia biomecánicamente baja la tasa de ruptura del injerto, puede ser esta que Lars Engelbrechten, de Noruega, en un estudio nos informa. Él dice que al hacer una tenodesis articular, disminuiría la carga hasta un 43% en el nuevo injerto de cruzado anterior durante su proceso de ligamentarización. Esto es muy importante, porque no importa si hacemos un Lemaire, un Mackintosh, lo que hagamos, tenemos que bajamos la carga sobre nuestra plastia, sobre nuestro nuevo graft, y esto va en consonancia con los trabajos de Williams, ¿verdad?, de Inglaterra, que ha operado muchos jugadores profesionales, que le asocia la planta articular a todos sus pacientes de la Premier League, y esto hace que mejore la ventaja mecánica, dice él, y que si un jugador profesional tiene una bala, o sea, una técnica que no quiere fallar, porque 2 cirugías de plastia en una carrera de un jugador de fútbol puede ser el fin de su carrera o realmente algo muy complejo, él le asocia a todos los pacientes una plastia. Buena evidencia. Entonces, como decía Alejandro, esto se ha discutido mucho, inclusive ese consensus group de la ESCA, imagínense, no pudo recomendar, no fue capaz de recomendar cuándo asociar esta aumentación articular en la cirugía del LSA. O sea que todos los expertos juntos en el año 2018 no pudieron ponerse de acuerdo porque no había suficiente evidencia de nivel 1. Bueno, el trabajo yo les comenté del Stability Group recién se publicó ahora en el 2020. Entonces, lo que podemos decir es, como algo final y para mí muy interesante, es que el grupo del italiano, del doctor Matías Costapaz, un amigo, está trabajando en esta guía para ver cuándo asociar la reconstrucción del ligamento anterolateral en el contexto de una ligamentoplastia cruzado anterior. Y esto es muy interesante, está en pleno desarrollo, lo van a publicar próximamente en el Journal de Isacos, pero se los traje para que lo manejen y para que lo conozcan. Ellos le aportan 2 puntos por cada criterio mayor. Ahí tenemos pivot grado 3, deporte de contacto, atleta competitivo de elite, edad menor a 25 años, o si es un cruzado que es una revisión, le ponen 5 puntos, por eso el asterisco. Y por otro lado, hay criterios menores a los cuales le aportan 1, que es la hiperlaxitud, el recurvatum, el CAT-1000, diferencia lado a lado menos de 8, inestabilidad mayor a 6 meses, menisectomía interna y o lesión del menisco externo en su raíz,
inestabilidad de la rodilla contralateral, IMC menor o igual a 30, caída del platillo tibial o sea, la slope menor a 10 grados, traslación anterior severa de la tibia y fractura de cero. Lo que hacen es, cuando tienen 10 puntos o más, recomiendan la reconstrucción del ligamento anterolateral. Y si el paciente tiene 8 puntos, en ese caso queda a criterio de cada cirujano, pero lo que tiene que hacer el cirujano es sospechar si es un paciente de alto riesgo, hacérselo. O sea que lo interesante de esto es que se está trabajando una guía para tratar de validarla y protocolizar algo que nos pueda ayudar a todos los cirujanos a, no tanto en nuestra decisión, digamos, sui generis de saber, bueno, este es el agua, este no, sino, bueno, si tengo una guía protocolizada y validada, según el puntaje, ¿lo tengo que hacer o no? Entonces, como mensaje final, ¿qué podemos decir? Que hay buena evidencia para decir que la plástica articular disminuye la tasa de ruptura del injerto y controla la rotación tibial interna. También sabemos que la plástica articular no mejora los scores funcionales, o sea que no hay evidencia a favor de este enunciado. Sí hay evidencia de que los factores de riesgo biológicos, jóvenes, pivot shift explosivo, genus recurvatum e hiperlaxitud, así como los factores de riesgo externos, deporte de pivoteo y atletas profesionales, son pacientes a los cuales se les podría asociar para mayor seguridad y bajar la tasa de ruptura del injerto. También sabemos que todas estas técnicas extraarticulares van a limitar la rotación tibial más allá del estado nativo o normal, generando un sobreconstreñimiento. Sin embargo, esta degeneración articular del compartimento externo no ha podido ser demostrada en los estudios en 2 años y hasta 10 años de follow-up como el de Safanin. Muchas gracias y ahora voy a dejar de compartir para escucharlos a todos. Muchas gracias, doctor del Castillo, por una exposición clara. Nos ha dado buenas luces de lo que son los nuevos conceptos y los antiguos también, y la forma como manejar esta patología, ¿no? Contamos en el panel también con los aportes del doctor Sosa Ochoa, doctor Mesa, doctor David Torres. También invitamos a que participen y nos apoyen o nos den sus aportes, ¿no?, al tema. Bien, habla el doctor Ochoa. Primero felicitar a los expositores. Una charla muy completa, muy interesante. Como ya mencionaban, esta plastía de Lemaitre pues no es una cosa moderna. Ya la hacían en el año 67, 70 más o menos, cuando todavía no había la artroscopía, y entonces las lesiones del ligamento cruzado anterior se manejaban haciendo plastías articulares. Acá yo he visto 2 conceptos que han mencionado Alejandro y Juan. Alejandro dice que fija finalmente en 30 grados de flexión, ¿no?, del tornillo, y Juan recomienda en extensión completa. Me gustaría la opinión de ambos. Esa es una pregunta. Otra pregunta también que me gustaría hacer: ¿qué hacen en los pacientes obesos y en los pacientes que tienen un slope tibial mayor de 12 grados, que a veces recomiendan que esa es causa de desplazamiento e inestabilidad? Sí, bueno, tal vez comenzando la respuesta yo sobre la primera pregunta, hay que diferenciar, porque el estudio biomecánico realizado es cuando se hace una tenodesis o se hace una reconstrucción del ligamento anterolateral. Y lo que yo voy a hacer es una reconstrucción del ligamento anterolateral, que es colocar un semitendinoso, un aloinjerto en la posición adecuada que indica la anatomía. Yo lo tengo que hacer en extensión completa, 0 grados. ¿Okay? Pero si yo realizo una tenodesis, Lemierre, McIntosh, la que sea, yo lo puedo fijar de 0 a 60 grados y no va a haber ningún cambio en la estabilidad de mi rodilla ni ningún compromiso a nivel del procedimiento. Esta es la principal diferencia entre realizar una reconstrucción o realizar una tenodesis de cualquier tipo. Sobre la segunda pregunta, en aquellos pacientes en los cuales tienen un slope tibial aumentado más de 12 y es una reconstrucción primaria del ligamento cruzado anterior, aún no hay una evidencia todavía concluyente, exacta, que se le tenga pues que realizar algún procedimiento, ya sea incluso una osteotomía o un procedimiento tal vez de extralateral. Ya se está recomendando en algunos casos,
suponiendo que sí se le puede a los pacientes más riesgo de re-rotura, este tipo de pacientes, asociarle una reconstrucción del ligamento anterolateral, lo cual yo personalmente en todos aquellos pacientes que yo le encuentro factor de riesgo para re-roturas, les estoy aplicando la tenodesis lateral. Menores de 20 años, deportistas profesionales, incluso también, si bien no está recomendado, lo he tratado, no lo he hecho todavía en obesidad, no me ha tocado mucho pacientes con obesidad mórbida, pero sí en todos aquellos en los cuales yo veo que están en la población de riesgo de re-rotura, les aplico una tenodesis lateral, ¿no? Y hasta el momento he tenido buenos resultados. No sé, Juan Miguel. Estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandro. Yo experiencia en la reconstrucción del ligamento anterolateral no tengo. Nosotros lo que hacemos es, con el equipo que trabajamos, una tenodesis articular. Y como dijo bien Alejandro, en ese sentido, cualquier ángulo de flexión en la cual la fijes entre 0 y 60 grados es lo mismo. Nosotros, cuando hablamos de la extensión completa para las fijaciones, como dijo bien Alejandro, en base al estudio biomecánico para aquellos que quieran hacer la reconstrucción del ligamento anterolateral. Así que en cualquier grado de flexión entre 0 y 60 que uno haga la tenodesis articular, que es lo que tenemos más experiencia, no habría ningún inconveniente. Después lo de los 20 newtons que hablamos, que es difícil, y si se puede rotación neutra. Después lo otro es el tema del slope tibial, es un tema muy debatido. En los casos de revisión con factores de riesgo creo que está más demostrado hacer una osteotomía o trabajar en eso. En los casos primarios no tengo ninguna experiencia en hacer algún gesto sobre eso. Bien, y una pregunta más. ¿Han comprobado que después de hacer la tenodesis desaparece el pivot shift? Sí. A ver, A ver, disculpa, Juan. Sí, ellos sí, en esa parte sí, totalmente. Incluso en 2 oportunidades he hecho un ligamento cruzado anterior y le hice un pivot sheet posterior y acabando la cirugía. Y al paciente le quedaba un poco de pivot sheet, como que lo pasé de un 2 a 3, lo pasé a 1. Entonces hay un estudio del grupo de Australia que salió este año que recomiendan para disminuir el riesgo de re-rotura incluso de ese tipo de pacientes hacerle una tenodesis lateral. Así que sí he tenido al menos en 2 pacientes ese caso, ese problema, y sí lo ya no he encontrado pivot sheet posterior al haberlo realizado, ¿no? Al menos esa es mi experiencia en ese aspecto. Esa es la idea. Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces inclusive uno capaz que antes de la cirugía no planificó hacer la tenodesis articular, pero luego de la cirugía, cuando termina su plástico cruzado anterior, se da cuenta uno que persiste en el intraoperatorio, persiste esa rotación tibial, por lo tanto uno ahí decide agregar la tenodesis y después obviamente uno no la nota más. O sea, yo creo que eso se ve y no lo puede seguir en la evolución. Estoy de acuerdo que se puede patentizar y ver. ¿Y hay alguna diferencia en la rehabilitación entre un LCA simple o en el que se le hace además la tenodesis extraarticular? Para mí, o en los pacientes que nosotros trabajamos, no, para nada. Hay que tener en cuenta si es un primario o una revisión, que inclusive en ese caso se está discutido si será que hacer las distintas las rehabilitaciones. A veces depende de lesiones concomitantes que tenga el paciente, si uno intentó reparar un menisco, si uno tuvo que tratar a una lesión condral, pero en general, agregar la tenodesis y la rehabilitación es la misma. Ah, excelente. ¿Y usan este brace, la última? Nosotros no usamos brace, no. Bien, gracias. Sí, ahí concuerdo con Juan Miguel. Tampoco utilizo en ningún paciente ningún tipo de brace, ni en primaria, ni cuando se le asocia una reconstrucción lateral. Y sí, no se modifica el protocolo de rehabilitación. No se es más agresivo ni tampoco menos agresivo, ¿no? Se recurre al mismo protocolo que si fuera una reconstrucción de LCA primario. Excelente. Bien, no sé si me permiten hacer una pregunta. Sí, adelante, doctor. ¿Qué tal? Soy Oscar Sosa y quería preguntar, siempre resulta peculiar verle al doctor Freddy Fu con todo su equipo tener una posición completamente contraria al ligamento anterolateral, ¿no? Inclusive
la filosofía de ellos es distinta lo explican también, explican por qué no les parece que existiera, inclusive por qué el hecho de hacer la tenodesis extraarticular lateral trae complicaciones. Entonces, no sé rápidamente qué opinión al respecto tienen tanto Miguel como Alejandro. Nosotros en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Anatomía, que tenemos la suerte de trabajar ahí hace muchos años como docentes, lo hemos buscado el ligamento anterolateral, lo hemos encontrado. No tenemos los robots para probar su biomecánica como los trabajos del doctor Laprado, los trabajos del doctor Alejandro, pero yo considero que existe, que no es un refuerzo capsular. Ahora, la filosofía de alguien como Freddy Fu no la puede discutir, solamente tiene que, con sus credenciales, bueno, creer que esa es la filosofía de él, como también tuvo en su momento la doble banda del cruzado anterior, pero la realidad es que los estudios biomecánicos con buen nivel de evidencia, y mismo los estudios donde se reconstruye ese ligamento anterolateral, demuestran que tienen implicancias terapéuticas y clínicas. Yo creo que eso está demostrado. No sé, Alejandro, ¿qué opina? Sí, igual, las oportunidades que he tenido de escuchar al doctor Freddy Fu, sí, totalmente crítico sobre el ligamento, para él no existe ese ligamento, pero en algo él sí concuerda, tal vez con todo el resto del mundo, se podría decir, en que sí falta algo para generar mayor estabilidad rotacional. Él sí se da cuenta que incluso a pesar de hacer un estudio que él hace muy particular por medio de resonancia del ligamento, del injerto, de dónde lo va a colocar, qué ancho va a tener, todo lo de las bandas, él sí se da cuenta que en muchos de los aspectos falta estabilidad rotacional en algunos pacientes. Entonces, él, al menos lo que entendí, tal vez no sé si lo he malinterpretado, el doctor critica sí que existe ese ligamento, pero no critica tanto la biomecánica de la bandeleta iliotibial, con lo cual él sí dice que él habla mejor o habla más de que hay un complejo lateral y que el que predomina es la bandeleta iliotibial, y que tal vez la evidencia biomecánica en este aspecto sí le está dando cierta razón. El ligamento anterolateral existe, pero está viendo que no es tan importante como todo el complejo anterolateral de la rodilla, ¿no? Con lo cual, a través sobre todo de las fibras de Kaplan y de la capa capsuloósea, la bandeleta iliotibial es muy importante para la estabilidad, ¿no? Creo que en ese aspecto Freddy Fu sí se une con el resto del mundo y no se distancia tanto, ¿no? Gracias. Una última cosa, me parece muy importante el índice de costa-paz, ¿no? Me parece que eso va a ser completamente palpable como una herramienta para poder decidir tranquilamente a quién le conviene hacerle y a quién no. Eso me parece muy bueno. Gracias. Doctor Ortega, tenemos una pregunta del doctor José Castro. Bueno, él inicia felicitando. Felicitaciones a los expositores, muy buenas charlas. Me gustaría hacer la siguiente pregunta, ¿no? Al doctor Ortega, ¿cuál es el punto más crítico para hacer la tenodesis anterolateral tanto en el intraoperatorio y el protocolo de rehabilitación? Sí, bueno, sobre el protocolo de rehabilitación creo que se discutió, no se modifica, va a ser el mismo que si se hiciera una reconstrucción LCA aislada. Y sobre el momento intraoperatorio, el momento de realizar el procedimiento, como digo, yo prefiero el del Lenier, particularmente tiene que tener cuidado sobre la parte más posterior de la bandeleta iliotibial, por lo cual ahí se encuentra, tenemos una gran cantidad de vascularidad que nos puede generar un hematoma grande, porque tenemos ahí la arteria geniculada lateral superior, que el cual la podríamos incluso seccionar. Y el momento de realizar el túnel, antes no lo hacía, pero ahora sí ya lo hago porque hay evidencia que puede haber confluencia de túneles. Primero pasar el clavo en una posición, obviamente, como mencioné, de 30 a 45 grados anterior y proximal, y observar, después entro interarticular, entro al túnel femoral y veo que no hay alguna confluencia, que no mi guía o el túnel no pase por el mismo lugar, si no lo modifico. No me ha pasado, no he tenido ningún problema con esa orientación, pero siempre entro a modificar para que no haya una confluencia de túneles, ¿no? Que es uno de los riesgos que hay. Y lo que sí en pacientes que aún con fisis abierta, como es la pensión del paciente que operé de 14 años,
no utilizo tornillo, interferencia, lo que voy a utilizar es un ancla, ¿no? Para poder fijar ahí la tenodesis. Básicamente eso son tal vez unos aspectos técnicos a considerar, ¿no? Al momento de realizar el procedimiento. No sé, Juan, ¿qué técnica es la que realizan más usted, tu grupo? Nosotros conocemos bien Lemer, pero trabajamos más con un Cooper modificado, que vendría a ser pasar justamente una bandeleta por debajo del FCL, o sea, el ligamento lateral, y volverlo a tensar y a anudarlo sobre sí mismo, sin túneles y sin tornillo. Es un procedimiento que te agrega capaz que de cirugía solamente 15, 20 minutos máximo, sencillo, no tienes que pensar en la confluencia de túneles, y hemos tenido buenos resultados. Pero como les dije hoy, les mostré, por lo menos en la revisión que hice, que no fue sistemática, no hay ninguna técnica que haya demostrado dentro de todas las tenodesis ser superior a otra. Perfecto. Tenemos también dentro de los presentes al doctor Mesa, al doctor David Torres, y quizás podrían aportarnos con algunos datos, Alejandro. Aló, experiencias. Alejandro, ¿me aló, copian? Sí, aló, doctor. Hola. aló. Hola. Tío David, lo escuchamos. Sí, felicitaciones tanto a ti, Alejandro, como lo mismo a Juan, brillante exposición. Lo que yo quería aportarle aquí, cuando uno hace este tipo de las tenodesis o las reparaciones del ligamento anterolateral, y esa es una pregunta que quiero hacerle a los dos. Uno siempre en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior se tiene que hacer, o, por ejemplo, en el caso nuestro, lo hacemos en revisiones. Pregunta 2. Es importante evaluar a los pacientes porque a veces los hiperlaxos nos pueden alterar mucho de lo que nosotros podemos ver después de hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene el paciente hiperlaxo al momento de hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y la posibilidad de hacer la reparación del ligamento anterolateral o la tenodesis? Y la tercera pregunta, que es importante porque eso está dentro del plan que hace Matías Costapaz en su tabla, es importante el menisco lateral. Entonces, no es lo mismo hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior solo que hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior más una reparación del menisco lateral o de la raíz del menisco lateral, lo cual eso nos puede alterar algo y por eso es que está considerado dentro de la tabla de Costapaz. ¿Cuál es la opinión de los dos? Bueno, si querés, yo arranco. Gracias, David. Un abrazo. No, lo primero es, me acuerdo de la laxitud, está clarísimo, está bien, un factor que puede obligar a pacientes jóvenes a salir a pivoteos, más son laxos, y no integrado, hasta el final de la tesis con una chance de ruptura de infarto. Con respecto al tema de la revisión en la primaria, como yo dije, no hago reconstrucción de ligamento lateral, los que también trabajo no lo hacen, pero sí en las revisiones, no es que estés obligado a hacer la tenodesis. Si vos ves la causa de por qué falló tu clase, si falló por un evento traumático nuevo, porque estás en una posición, haciendo una buena plastia en una buena posición, no tenés por qué asociar una tenodesis. Creo que hacerlo siempre en las... Y con respecto al menisco, tal cual lo que tú dijiste, hay que tenerlo en cuenta por su factor estabilizador, y por eso Matías lo pone en su tabla, y creo que es un factor que puede instabilizarte tu reconstrucción, así que hay que tenerlo en cuenta. Alejandro, ¿algo? Sí, no, igual, de acuerdo. A todos los pacientes no se les realiza este procedimiento no es para todos, no hay evidencia que se tenga que realizar a todos los pacientes con desgarro de ligamento cruzado, solamente a los pacientes de alto riesgo, como hiperlaxos, es una de las indicaciones que se está tomando más fuerza. Las revisiones, igual, hay revisiones que más que todo cuando la ha realizado es cuando es un paciente que tiene los túneles bien puestos, un paciente que no le encuentra otra razón de por qué se le rompió el ligamento, se lo realizo, sí, de todas maneras. Y sobre la raíz sí, por el estudio justo uno en el que mostré en exposición,
la raíz y bueno, todo lo que es el menisco lateral es uno de los factores importantes para evitar la traslación anterior lateral de la tibia, ¿no? Sobre el fémur. Entonces también al tener una raíz desinsertada o una lesión posterior del menisco lateral, va a traer una tensión mayor y un mayor esfuerzo sobre la plastilla del LSA, lo cual pone en riesgo esa plastilla si lo dejamos simplemente sin realizar ninguna acción sobre esa deficiencia meniscal, ¿no? Que en algunos casos sí no hay evidencia, pero algunos sí se puede reparar, hay que reparar esa raíz o reparar ese menisco. Si es totalmente ausente ese menisco, hay quienes prefieren y optan por hacer incluso un trasplante meniscal, pero también sería una buena opción, en algunos lugares lo he leído, que en deficiencia meniscal también se puede asociar una tenodesis lateral, ¿no? Para poder ayudar a esa inestabilidad rotacional. ¿Aló? 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 Sí, Sí, doctor, lo dale. escuchamos. Bueno, soy el doctor Sisto Mesa. Han sido excelentes las exposiciones del doctor Alejandro, el doctor Juan, que es un gusto conocerlo por este medio. Quiero hacer dos preguntas. ¿Qué pasaría cuando encontramos a un deportista de alto rango de esfuerzo que tiene toda esta secuela de lesión del ligamento cruzado, con la planificación de hacerle una tenodesis y tenemos el varo? Si se hace una osteotomía de tibial alta, ya sea abierta o cerrada, va a haber una alteración en la elongación de este ligamento, hace la técnica de Lemier, o se hace de acuerdo a la altura que quede la osteotomía, porque a veces hay patela alta o patela baja, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería, la tenodesis que se hace facilita un buen resultado al injerto, hacer HTH o isquiotibiales. ¿Qué resultado tienen en estos? Gracias. A ver, para comenzar, bueno, jugadores profesionales de alta competencia, cada vez hay una cierta tendencia a no realizarles realmente la osteotomía, aún teniendo un mal alineamiento. ¿Por qué? Porque este mal alineamiento genera un cambio en su propiocepción, con lo cual va a alterar su capacidad deportiva. Ya no va a correr igual, no va a tener la misma posición de balón, sobre todo en el fútbol, que es el que más se realiza en nuestro medio. Así que no tengo experiencia en jugadores profesionales realizarle una osteotomía bueno, teniendo una rotura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Pero sí, como lo mencioné hace un rato, todo jugador de fútbol profesional que, bueno, tiene la oportunidad de operar, sí le hago la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y le asocio la tenodesis lateral. Más no, a pesar que tenga pues un cierto geno valgo, que es bastante frecuente en los deportistas, no le he hecho osteotomía, ¿no? Y no sé, Juan, si tiene algo que decir sobre esto. No, estoy de acuerdo en lo que dijiste, Alejandro. Tal vez pensar que una osteotomía en un jugador de fútbol profesional es prácticamente impracticable, pensar en su reintegro deportivo a nivel profesional con osteotomía valguizante, ¿no? También hay que entender que la osteotomía a veces estabiliza la rodilla de por sí. Hay muchos pacientes que tienen un giro varo acentuado en el contexto de una lesión crónica de LCA. La osteotomía también es estabilizadora. Nunca tuve un paciente que le hiciera osteotomía más una tenodesis articular, así que no podría dar ese ejemplo. Y con respecto a lo que preguntó Sixto, bueno, el estudio de Sonic Cotet y el Stability Getgood lo que hace es compararlo con pata de ganso, o sea, con isquiotibiales, y vio que al asociar la tenodesis bajaba la tasa de ruptura de injerto. El de Sonic Cotet, que prueba dos cortes, una con HTH y otra con isquiotibiales, la tasa de ruptura de injerto baja aún más en las isquiotibiales que en la HTH. No sé si eso responde a la segunda pregunta.
Pero, perdón, una pregunta, pero no se habla y no se precisa si son injertos naturales o son aloinjertos. Sinceramente no recuerdo si lo precisan. Lo que sí te digo es que nosotros usamos en nuestro país solamente autoinjerto. No tenemos injerto, no sé en Perú cómo están con ese tema. Bueno, Sí, acá sí hay la posibilidad de conseguir al injerto, pero bueno, por un tema tanto de costos como comorbilidades y sobre todo la evidencia que hay en personas menores de, sobre todo de 20 años, pero aún menores de 40 años, es mejor la evidencia va a los injertos, ¿no? Por lo cual, bueno, casi nunca utilizo un aloinjerto en reconstrucciones del ligamento cruzado anterior. Capaz que se puede usar una multiligamentaria si tuviéramos acceso, pero una primaria, estoy de acuerdo, no utilizar el injerto. Muy bien. Doctor Valbuena, ¿algún aporte, algo que nos quiera alcanzar? El micrófono creo que no está activo. Ya se activó. Ya. ¿Qué tal? Este ligamento, conforme pasa la edad, dice que va desapareciendo. Y actualmente había un esquema hace unos años de que solamente a los 40 se operaba el ligamento cruzado y después, bueno, con terapia. Pero debido al auge de los ejercicios y que cada vez más gente de 40 y 50 practica deportes de alta competición inclusive, y a la par, este ligamento va desapareciendo, disminuyendo. ¿Habría un problema en solamente hacer ligamento o de todas maneras sería una plastía digamos, una tenodesis del ligamento anterolateral? Sí, bueno, sobre ese tema de la edad, ya se está dejando un poco el concepto de la edad cronológica, se toma más la edad fisiológica del paciente, la rodilla, cómo se encuentra. Entonces, sí he realizado reconstrucción de LSA en personas mayores de 40 años que realizan actividad física, que incluso cuando uno entra a la articulación, a hacer la parte interarticular del ligamento, encuentra el cartílago sano, ¿no? Es un cartílago a lo mucho, un Orebridge grado 1, no encuentra más, entonces sí justifica realizar este procedimiento, pero sí no le he asociado a tenodesis lateral, no hay una evidencia de hacerlo, y sobre todo porque si bien son pacientes deportistas, no es una gran carga deportiva la que realizan ya los pacientes mayores de 40, 50 años, ¿no? Por lo cual no tengo experiencia en asociarlo en pacientes mayores, más sí realizarles una cirugía aislada primaria del LSA, ¿no? De acuerdo con todo lo que dijo Alejandro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, si alguien quiere aportar algo, ¿sí, doctor Mesa? Una pregunta, ¿cuándo se puede decir que ha fallado una tenodesis extraarticular? Y ver la posibilidad de que si es una falla del ligamento cruzado porque está elongado o es estrictamente una falla de la tenodesis. ¿Cómo me puedo yo cerciorar cuál es la causa? Sí, bueno, la falla que se menciona, sí, incluso cuando sale el ligamento cruzado anterior se menciona falla, la pregunta es, ¿a qué se le considera falla, no? Entonces, a una re-rotura, es para algunos artículos, resistencia de inestabilidad. Otra de la re-rotura es que el paciente, una falla es que no haya vuelto a la actividad previa a la lesión. Entonces, hay muchos conceptos todavía no unificados de qué es realmente una falla, ese concepto. Pero, según los estudios que hay, se le considera que falla la tenodesis, pero en base a los mismos principios de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Si a pesar de hacerle una tenodesis, el paciente se volvió a romper el ligamento cruzado anterior, que es al final viene a ser, el objetivo es proteger ese ligamento cruzado anterior, ¿no? Porque la evidencia, más que todo, cuando nosotros utilizamos este procedimiento es para
evitar la re-rotura, básicamente, porque se ha visto ya que resultados funcionales, objetivos, los scores son los mismos en los dos pacientes, que se usa o no se usa la tenodesis lateral. Entonces no se está realizando más que todo para que el paciente, la rodilla le funcione mejor, sino más que todo para evitar el riesgo de re-rotura. Para aportar algo a lo que dijo Alejandro y no repetir, es importante que la tenodesis funcione en el contexto de haber hecho un buen cruzado anterior, ¿no? Si la plastia nuestra no es anatómica, no está bien realizada, aunque le hagamos una tenodesis preciosa, y ese cruzado va a fallar, entonces lo primero es hacer una buena plastia de cruzado anterior, para después, si es necesario, según el paciente como vimos, asociar una tenodesis. La tenodesis en el contexto de una mala plastia o una anatómica no va a tener resultado. Alejandro, ¿me copias? Alejandro, ¿me copias? Sí, doctor, lo Sí, escuchamos. claro. Sí, quería aportar un poco en relación a la pregunta que hizo el doctor Sixto Mesa. Yo creo que cuando uno hace la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, tiene que tener en cuenta todos los factores para evitar que falle ese ligamento cruzado anterior. Porque finalmente la tenodesis del ligamento anterolateral lo que nos va a ayudar es para mejorar la rotación, más no nos va a dar más estabilidad lo que nos va a dar el ligamento cruzado anterior. Por ejemplo, si el paciente es hiperlaxo o, por ejemplo, no se le repara el menisco que está roto o tiene un slope más de 10, 12 grados, esos son factores que en algún momento van a hacer que falle el ligamento cruzado anterior. Entonces, yo creo que ahí es más, hasta el genu varo también, en gente joven, obviamente en deportistas a veces es más difícil, pero si uno tiene un paciente con un si uno tiene el paciente con el genu varo y está roto el ligamento cruzado anterior, la posibilidad que a futuro se vuelva a romper ese ligamento cruzado anterior existe. Entonces yo creo que hay factores que uno tiene que tomar en consideración. Primero, para hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y segundo, recuerden que esta tenodesis del ligamento anterolateral nos ayuda para mejorar la rotación. Es más, o sea, el pivotship. Si nosotros después, como ya lo dijeron tanto Juan como Alejandro, después de la cirugía uno ve que todavía hay un pivotship, son 10 o 15 minutos más que nos toma hacer esa reparación. De acuerdo con David, 100%. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿En pacientes hiperlaxos se utiliza autoinjerto? Siempre autoinjerto en todos, no contamos con otro en Uruguay. Igual que Juan Miguel, siempre, o sea, no cambia en ese aspecto la decisión de autoinjerto o el injerto, ¿no? Correcto, doctor. Bueno, para ir ya culminando, quizás algunos mensajes finales, algún aporte para ir culminando ya esta charla tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Bueno, agradecerle la oportunidad y la invitación a mi amigo David Torres, a Alejandro y a todos ustedes por dejarme llegar a Perú. Y bueno, las órdenes acá en Uruguay para hablar de varios temas, para recibirlos algún día a los que quieran venir. Y este es un tema lindo, yo creo que lo de Matías Costa Paz nos va a servir mucho en el futuro cuando se valide, para poder tener algo, una guía, un protocolo que ya nos permita decir en base a eso y no en base a nuestra opinión o nuestra experiencia. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecer a Juan Miguel por su tiempo, la verdad, bastante agradecido. Gracias por la ponencia. Todos nos hemos nutrido bastante de tu experiencia, así que también muy agradecidos, igual a todos los moderadores doctores, que todos ellos han sido mis maestros en el aspecto de artroscopía, Forzosa, Ochoa, Mesa, Balbuena y doctor Torres, así que muy agradecido con todos ellos, y gracias por la invitación, gracias por volver a mi hospital, que siempre se va a llevar en el corazón, ¿no? Así que gracias por todos, gracias Juan Carlos por la organización, así que ha sido un gran gusto.
Gracias, Alejandro. Gracias, Juan. Nos vemos, muchachos. Cuídense, cuídense. Gracias, Joaquín, gracias, Alejandro, gracias. Excelente presentación. Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Del Castillo, doctor Torres, luego. doctor Ochoa, Mesa, doctor Sosa. Muchas gracias a todos. Y bueno, ya nos reencontraremos el sábado con otro tema en el cual el doctor Henry Pastor nos hablará acerca de la artroplastía de rodilla, ¿no? Muchas gracias, agradecerle a todos. Gracias. Reiterarle el agradecimiento al doctor Del Castillo por el tiempo brindado. Y bueno, hasta otra oportunidad. Hasta luego. Ok, hasta luego. Un saludo grande, cuídense. Chao, chao. Hasta Chao, luego, hasta luego. gracias. Chao, chao. Gracias.